Bendiciones familia, feliz domingo. Seguimos con la lectura. Estamos en la semana 2 del día 4. Terminamos el primer libro que fue Mateo y vamos con Marcos. Espero que tanto a mí como a ustedes, como a mí nos esté cambiando la vida estar leyendo la Biblia. Así es que les voy a invitar que si tienen su Biblia la saquen, si quieren seguirme con su Biblia. Vamos a Marcos 4, 5 y 6. Ok, bendiciones, pero no sin antes vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día. Vamos a darle gracias por permitirnos despertar este día y pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre esta lectura. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por permitirnos despertar, permitirnos respirar este nuevo día, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado y todo lo que nos das, Señor. Permite a tu Espíritu Santo descienda sobre esta lectura que vamos a recibir el día de hoy. Que la persona que esté escuchando, que esté leyendo esta lectura, tenga entendimiento, sabiduría y pueda escuadriñar para poder entender lo que vamos a recibir del día de hoy, que tú nos quieres hablar a través de esta lectura el día de hoy, Señor. Permite a tu Espíritu Santo que nos dé mucho entendimiento para que caiga en esa tierra fértil, para que pueda dar fruto, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias por este nuevo capítulo que vamos a leer el día de hoy. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado que obres sobre nuestras vidas, Señor, sobre la persona que está leyendo esta lectura, Señor. Gracias. Amén. Marcos 4, parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y le enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: escuchen, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio frutos, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y se les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución
por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogarán la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100%, al 100 por uno. Nada oculto que no haya de ser manifestado. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No, es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que midáis os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Parábolas del crecimiento de la semilla. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Parábolas de semilla de mostaza. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El uso que Jesús hace de las parábolas. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decía el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? El endemoniado Gadareno. Vinieron, capítulo 5, el endemoniado Gadareno. Vinieron a él otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas,
mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, porque Dios, que no me atormentes. ¿Por qué le decía? Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en él la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Pues fue con él y le seguía una gran multitud, y la apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada que había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo:
toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó el padre y la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Jesús capítulo 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les ha dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ellas hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en el lugar no os recibieron ni os oyeron, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Muerte de Juan el Bautista. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: ¿este es Juan, el que yo decapité, que había resucitado de los muertos?
porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causas de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pedime lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo de ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y le trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado, y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún tenía tiempo para comer. Y se fueron solo en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despidiéndolos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: ¿qué vayamos y que compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre ellos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces, a los que comieron eran 5,000 hombres. Jesús andaba sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo
despedido, se fue al monte a orar. Y al venir de la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos los que veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y salieron ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorrieron toda la tierra de alrededor. Comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Esto fue palabra del Señor. Bueno, familia, ay, Santo Padre, fue mucho, perdónenme, no había yo mirado el tiempo. Gracias, Padre, por esta palabra que nos diste. Permite que podamos escuadriñar y saber lo que tú tratas de hablarnos a través de esta palabra. Antes de continuar a explicarles un poco, me gustaría que todas las personas que estén leyendo o mirando este video nos dejaran un like, nos dejaran un manita, un te gusta en el video si le pueden dar, para que este video pueda llegar a más gente. Este video pueda cambiar vidas, porque yo sé que la palabra de Dios cambia vidas. Créanme, lo ha hecho en mí. Yo soy como ese inmundo que tenía los miles de tenía en su corazón. Así me siento yo. A mí me rescató de eso y me cambió la vida. Así es que te invito a que de verdad nos den un follow en la página, que nos den un like, y si pueden compartirlo con alguien más, háganlo, por favor. De verdad que tal vez al momento no les den las gracias, pero ustedes van a hacer su obra del día. Así que les invito a que nos dejen un me gusta, y si pueden en los comentarios dejarnos qué es lo que ustedes han entendido a esta palabra. Un comentario pequeño, o si quieren explicar, pues ahí nos pueden dejar en los comentarios, ¿ok? Quien sea quien haya llegado a este video, el Señor te está invitando a que escuadriñes su palabra, y créeme que te va a cambiar, porque a mí me ha cambiado, y yo creo que Él también te puede cambiar. Si tú sientes que no, créeme que sí te lo va a cambiar, ¿ok? Así es que, pues Marcos es algo muy bonito, muy muy bonito. Me perdí. Marcos 3. Yo pienso que muchas veces nos sentimos como los discípulos, ¿verdad? A veces no creemos. Estamos como en esa tempestad. Nos llega una tempestad y nos espantamos, sin pensar que Jesús está con nosotros y que Él puede calmar, que Él puede, pero somos a veces de poca fe. Nos llega la tempestad y queremos despertarlo. Jesús, Jesús, ayúdanos por favor, Jesús. Mas sin embargo, Jesús está ahí con nosotros, siempre.
pero somos como ellos, que no entendemos, no tenemos fe. Y yo te invito a que tengas fe. Porque Jesús calma todas las tempestades que tenemos. Y tenemos que tener fe para que Jesús pueda sacar esos demonios que tenemos. Yo tenía muchos demonios y Jesús me ha tocado y me ha cambiado. Y te invito que también, para que saque esos demonios que tenemos, ese demonio de enojarnos, ese demonio de paciencia, que nos los saque y que se vayan a los cerdos, que se vayan a donde sea, pero que ya no estén en nosotros, para que tengamos paciencia, para que nos dé sabiduría. Tenemos que con solo tocar nosotros, con solo tocar, con solo mirar, Él dice, si tenéis ojos, mirad. Porque nosotros siempre estamos enmendredados, dice, como no tenemos fe. Si tenemos oídos, oíd. Créanme, familia, créanme que la palabra les puede cambiar la vida. Así es que te invito a que nos dejes un comentario, que nos dejes un me gusta, y te invito a que, no sé dónde estás, pero si tú estás lejos de aquí, de los Estados Unidos, en algún otro país, te invito a que busques la aplicación Divine House, y te invito a ver nuestro servicio el día de hoy a las 11 de la mañana, Estados Unidos. Te invito a que nos acompañes al servicio y escuches esa palabra que Dios tiene preparada para ti, ¿ok? Y los que estamos aquí del D-Group, te invito a que no te pierdas el servicio, porque hay una palabra. Recuerda que Dios nos habla. A veces no entendemos lo que Dios tiene en las parábolas para nosotros, y por eso usa a los pastores, usa a nuestros líderes, para que ellos, a través de ellos, nosotros entendamos esas parábolas que Dios tiene para nosotros, que Jesús dejó para nosotros. Y nos tiene que hablar en parábolas, porque no todos vamos a entender, no todos vamos a ser salvos. Pero si tú quieres ser salvo, te invito a que sigas leyendo la Biblia, y a que sigas escuchando la palabra, y te sigas llenando de la palabra, ¿ok? Bendiciones, familia, que Dios me los cuide, me los proteja donde siempre estén, donde estén. Cuídense mucho, que Dios les dé sabiduría, que los acompañe el día a día, y pórtense bonito. Nos vemos en el servicio. Bendiciones, feliz domingo, familia, que Dios me los cuide. Bendiciones.